Vamos a compartir en esta mañana un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Así que les invito a leer conmigo Lucas capítulo 10, versículo 25. Amén. En el último mes y medio, no más tiempo, hemos venido hablando de la epístola a los filipenses. Nos falta un encuentro para terminar la epístola a los filipenses, pero hoy hablaremos del tema del campamento, ¿vale? Así que hoy estaremos hablando del amor y por esa razón estaremos hoy leyendo Lucas capítulo 10, versículo 25, que va a salir en la pantalla. Muy bien. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa mejor, heredaré la vida eterna? Vamos a leerlo todos, por favor, a la cuenta de 3, para no perder la costumbre. 1, 2 y 3. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahí donde estamos, les invito a que hagamos una oración a Dios para que Dios nos hable, para que Dios tenga un pensamiento directo a nuestro corazón y que al salir hoy podamos tener un mensaje de parte de Dios para nuestra alma. Oremos todos. Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias por este regalo que nos das de estar todos reunidos. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das para escuchar tu palabra, para meditar en ella. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón para que tu palabra pueda entrar, haya cabida, Señor, que sea como una semilla que luego pueda dar fruto, que luego pueda crecer y que transforme nuestro corazón. Predicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a que pensemos en preguntas importantes de la vida. Preguntas que nos hayamos hecho a lo largo de nuestra vida y que son fundamentales para poder vivir. Una pregunta en cierta edad es: ¿con quién me casaré? ¿Verdad? Es una pregunta fundamental. Otra pregunta fundamental para muchos de los que hemos viajado es: ¿me voy o no me voy? ¿Verdad? ¿Migro o no migro? Otra pregunta fundamental para la vida es: ¿cómo puedo poner bases firmes para que mi familia crezca bien? Los padres de familia nos hacemos muchas veces una pregunta y es: ¿cómo educar bien a nuestros hijos? Son preguntas fundamentales. Otra pregunta fundamental en la vida es: ¿qué pasa después de la vida? Esa pregunta ha reunido a filósofos, a las personas de la ciencia, a muchos médicos, a muchos que se acercan a esa pregunta de qué pasa después de esta vida y han dado sus respuestas. Y hay un intérprete de la ley que es un hombre que se sabe la ley muy bien, que su trabajo de toda la vida ha sido interpretarla, que viene a donde está Jesús y para probarle le hace una pregunta importante para la vida. Esa pregunta tiene que ver con la vida eterna. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que hace el intérprete de la ley. Y en esta mañana les invito a que nos la hagamos nosotros. ¿Qué pasa con nuestra vida eterna? Algunos creen que no hay vida eterna. Algunos creen que simplemente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y ya. Otros creen, por ejemplo, en que además de ese proceso se reencarnan. Yo no lo creo.
La idea de que yo antes era una cucaracha no me gusta, por ejemplo. Otros creemos que Dios nos ha creado y que la vida es simplemente un parpadeo en medio de dos eternidades. Y que algo después de esta vida que tenemos y que conocemos hoy vendrá. Tenemos una esperanza mayor de que esta vida que conocemos. Y a eso le llamamos vida eterna. Y entonces, ¿cómo tenemos la vida eterna? Estos días el pastor Miguel nos ha venido invitándonos a reflexionar acerca de el cómo compartimos el evangelio, ¿verdad? Los últimos domingos se nos ha enseñado acerca de cómo aproximarnos a otros, cómo hablar con otros, cómo hacer preguntas y cómo Jesús hablaba con las personas. Y esa conversación es importante porque Jesús no responde la pregunta, sino que Jesús hace otra pregunta. Versículo 26, por favor. Y vamos siguiendo el pasaje. Saldrá. En la pantalla va a salir en este preciso momento. Ahí. ¿Cómo Jesús responde a esa pregunta? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La respuesta de Jesús es una pregunta que invita al intérprete de la ley a pensar. Y la respuesta del intérprete de la ley es la siguiente, que fue el tema del campamento. La pregunta es, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo? Esa es la respuesta que el intérprete da. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Meditando en este pasaje, estaba pensando en qué tal si hubiera una respuesta única para todas las preguntas profundas de la vida. ¿Qué tal si tuviéramos una sola respuesta a todas las preguntas que nos hacemos? ¿Cómo educar a nuestros hijos? Y que tuviéramos una única respuesta, que también valiera para ¿con quién me casaré? O que también valiera para cómo trabajar en nuestra semana, cómo trabajar con mi jefe, o cómo vivir mi vida de matrimonio, o cómo servir en la iglesia. Y esa respuesta, creo yo, que está en la misma respuesta que dio el intérprete de la ley. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pensemos por un momento en la importancia del amor en nuestra vida. ¿Qué tal si, como padres de familia, pudiéramos educar a nuestros hijos en amor? ¿Será que lo haríamos bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Están muy silenciosos. Yo creo que sí lo haríamos bien. ¿Y qué tal si a la pregunta ¿con quién me casaré? tuviéramos como respuesta a aquella persona a la cual ames verdaderamente? ¿Y qué tal si a la pregunta ¿cómo hablamos de Dios a otros? ¿Cómo evangelizamos a Dios? ¿Cómo evangelizamos a otros y cómo mostramos a Dios? La respuesta fuera la misma, con amor. ¿Y cómo puedo tratar a mi pareja para que nuestra familia sea firme? La respuesta es con amor. ¿Y cómo puedo tratar a mi hermano? Con amor. ¿Y cómo puedo servir mejor a Dios? Con amor. El amor es fundamental en nuestra vida. Pero no el amor que estamos enseñados a ver en las películas o en las telenovelas o en las series de Netflix, sino el amor profundo, el amor que surge desde el mismo corazón de Dios, porque Dios es amor.
¿Hay algún ejemplo de amor? Sí, hay un ejemplo de amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? Que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo más grande fue entregado como muestra del amor. Si en esta mañana alguien ha venido con alguna pregunta en su corazón, con esas preguntas que no nos dejan dormir a veces, le invito a pensar en Cristo como la respuesta a su pregunta, porque Él es amor. Porque Él es amor. El intérprete de la ley en la historia respondió bien: amarás al Señor con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, muy bien, si fuera un examen tendrías un 10. Pero el intérprete se sintió que tenía que probar a Jesús un poco más. Así que le hace una pregunta y le dice, muy bien, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Piense en el que tiene al lado, por favor. Bueno, ya lo miraron, está bien. Entonces salúdelo, por favor, salúdelo. Dígale, hola, qué calor hace, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Para responder a la pregunta, Jesús le cuenta una historia, que es la historia de lo que conocemos como la parábola del buen samaritano. Y esta mañana les invito a que la recordemos, porque pienso que en esa historia estamos todos los que estamos hoy aquí. Es decir, todos nosotros estamos reflejados en la parábola del buen samaritano. Jesús le cuenta esa historia que dice así: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Iba por un camino, no eran como los caminos de hoy en día, sino que seguramente un camino del desierto, con bajadas, era un descenso. Jerusalén quedaba en lo alto, Jericó quedaba mucho más abajo en el nivel del mar, así que este hombre iba descendiendo. Y en el camino salen unos ladrones y lo atracan. Le roban sus pertenencias, pero no solamente lo roban, sino que lo maltratan, lo golpean y lo dejan medio muerto, dice allí, dejándolo medio muerto. Qué triste. Este hombre seguramente tendría familia, tendría una señora muy querida en la casa esperándolo. De pronto tendría hijos, pero a los ladrones eso no les importó. Simplemente iban a sus anchas a obtener algo de ganancia, o algo para vender, o algo para comer, y lo robaron. Pero además lo maltrataron y lo dejaron medio muerto. Así que en un camino desierto, en una hora desierta, hay un hombre que está tendido en el piso y que está medio muerto. Junto al camino, entonces, en el versículo 31 dice que descendió un sacerdote y viéndole pasó de largo. En la época en que Jesús contó esta historia, el centro religioso de todo era el templo. Allí estaba un edificio majestuoso donde en el sistema religioso cada cierto tiempo las personas iban, compraban un palomito, un cordero, iban a donde un personaje que era el sacerdote, que era el encargado de oficiar toda una ceremonia para sacrificar el animal y que la sangre y el olor del holocausto subiera ante Dios y Dios perdonara los pecados de aquel que había llevado la ofrenda. El sacerdote se encargaba de eso, era su trabajo. Su padre había sido sacerdote y el padre de su padre también. Y toda la línea anterior habían sido sacerdotes porque venían de la herencia de Aarón.
y toda la familia de Aarón tenía que ser de los sacerdotes. Era su trabajo. Tenían una ropa especial. De lejos se les veía, es el sacerdote. Y eso les había dado un estatus social muy alto. Y por la misma ley, por su forma de vida, no podían tocar nada muerto. No podían tocar sangre, no podían tener contacto con nada impuro porque se contaminaban. Así que el sacerdote, cuando pasa y ve a aquel hombre muerto, seguramente, me lo estoy imaginando, habrá pensado: si yo le ayudo a este, pierdo mi nivel de sacerdote. A mí me enseñaron que no le puedo ayudar, así que lo único que puedo hacer es seguir de largo. ¿Y qué hizo? Siguió de largo. Muchas veces damos, creo yo, mucho palo al sacerdote. ¿Por qué no le ayudó? Él estaba programado y educado y enseñado para hacer lo que hizo. Después pasó un levita. El levita era un miembro de la tribu de Leví, por eso se llamaba levita. Y su trabajo era ser asistente en el templo. El levita era el que iba y organizaba, hacía el aseo, tenía todo organizado para que el sacerdote pudiera trabajar, y también tenía una ropa especial y también tenía toda una serie de reglas que cumplir, y había sido educado para eso. Porque su padre era levita, porque el papá del papá era levita, porque toda su familia era levita. Y pasó por allí, y me lo voy a imaginar. Seguramente lo vio y pensó: si yo lo toco, me contamino. Si yo le ayudo, dejo de ser lo que yo soy. Yo soy un levita. ¿Cómo le voy a ayudar a este? Y siguió de largo. Por cualquier razón, tanto el sacerdote como el levita pensaron en ellos mismos, en que si yo hago algo pierdo. Pero pasó un samaritano. El samaritano era un miembro de la región de Samaria, y entre samaritanos y judíos no se la llevaban bien. Los judíos siempre pensaban que eran mucho mejores como seres humanos que los samaritanos. Así que los de Samaria, una gentuza, decimos en Colombia. ¿Aquí qué sería la palabra? Una chusma. No lo aguantamos porque, bueno, no tenemos más opción. La mujer samaritana, ¿se acuerdan de la historia? Miguel nos la ha comentado. Se asombra de que Jesús venga a pedirle agua por dos razones: porque ella es mujer y porque además es samaritana. Eso nos da una idea de la relación que tenían culturalmente entre ellos. Y pasa un samaritano en la historia. Y el samaritano, dice la Biblia, que vino cerca de él, y viéndolo fue movido ¿a qué? A misericordia. El samaritano fue movido a misericordia. Y el samaritano no cargaba en sus hombros toda la enseñanza cultural que el levita y el sacerdote sí cargaban. El samaritano andaba fresco, libre. Él lo podía hacer. Así que, sin pensárselo dos veces, sacó su móvil y le mandó un WhatsApp. Y le dijo: oraré por ti. Esa sería la versión John Habla Hoy 2024. ¿Sabe que nos hemos enseñado tanto al WhatsApp y tanto a la misericordia de WhatsApp que perdemos la misericordia? Hay tal esa necesidad, oraré por ti. Todo bien, oraré por ti.
Dios, ayúdalo, por favor. Amén. El samaritano fue movido a misericordia. Pensemos en lo que hizo. Sintió misericordia. En sus adentros sintió algo que lo movió a hacer cosas. Se acercó. Vendó sus heridas. Les echó aceite y vino. Él tenía para sí mismo el aceite para el desayuno, seguramente. Paréntesis, los niños comen mucho pan con aceite. Yo vivo asombrado. En el desayuno, todos eran aceite, 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 aceite. Y eso, no comen pan con aceite, comen aceite con pan. Nosotros, bueno, los colombianos no. Son de un huevito frito y un pan y ya. Aceite, aceite. Así que ese samaritano, seguramente por ser de la región mediterránea, tenía aceite para su desayuno. Así que sacó el aceite y le echó aceite. Y tendría vino. En el campamento no tuvimos vino, tranquilos, no hubo vino en el campamento. Sacó de su vino, que era la bebida para refrescarse, y le aplicó a aquel herido. Y no corto con eso, lo tomó y lo puso ¿dónde? En su cabalgadura. Seguramente quedaba un buen trayecto de camino. Y si el moribundo estaba en la cabalgadura, el samaritano, ¿qué le tocó hacer? Caminar. Si hubiera sido colombiano, se hubiera hecho una esterilla, lo hubiera amarrado al caballo, se hubiera subido al caballo y lo hubiera arrastrado. ¿Será que no? Lo mejor que él tenía se lo dio a este que estaba herido. Y eso es un poquito más de la frase, voy a orar por ti. Es sacar de lo que tenemos y entregárselo a otro. Ser samaritano, ser buen samaritano, es dar lo que yo soy, lo que yo tengo, para que otro esté mejor. ¿Cómo nos comportamos por la vida? Yo sé que esa pregunta es la típica de la parábola del buen samaritano, pero creo que también vale. Nos parecemos más a los sacerdotes, al sacerdote, digo, al levita, que traemos en nuestra cabeza una cantidad de cosas estructuradas y organizadas, porque nuestro padre nos lo enseñó así, el papá, tan estructurados que decimos, no, yo no puedo ayudarle porque no va conmigo. Mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de actuar me lo impiden. Y vamos por la vida cargando una cantidad de maletas que nos impiden ver que el otro está necesitado y que le podemos ayudar. El pensamiento del sacerdote y del levita estaba muy bien para su trabajo bajo la ley en el templo. Pero en esta mañana les quiero contar que Cristo, cuando murió, se abrió la cortina de arriba hacia abajo, indicando que todos tenemos entrada directa al lugar santísimo. Por lo tanto, lo de antes está muy bien, nos sirvió, le sirvió al ser humano, pero ahora, después de Cristo, hay una nueva forma de acercarse a Dios, que es por la gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que podemos ayudar al otro con libertad, con tranquilidad, porque el otro es más importante que yo. ¿Por qué Jesús contó esta historia? Porque estaba ilustrando lo que es el amor. El amor no es solamente decir, hey, yo te amo, oraré por ti. El amor es el que se involucra, el que lleva el pensamiento a las entrañas, a la misericordia, el que hace algo por alguien, el que si tiene que dar de su tiempo lo da, el que tiene que dar de sus recursos lo da, el que si tiene que poner el caballo o el coche lo da.
Pero no cortó con eso, lo echó en el caballo y fue y lo llevó al mesón. El mesón era como un hostal. Y allí cuidó de él. ¿Cuidamos nosotros a los demás? ¿O simplemente enviamos la ofrenda? Que la iglesia se encargue de eso. Yo cada domingo ofrendo 1 euro. Que la iglesia lo haga. Yo como diezmo, pues allá Miguel y mirarán cómo ayudan a los demás. La invitación del pasaje es a cuidar de otro. A cuidar de otro. El versículo 35 dice que al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. El mesonero era el encargado de la pensión y le dijo: cuídamele, cuídamele. No le dijo cuídalo, le dijo cuídamele. Y ese es un reflexivo gramaticalmente. Es como si ese fuera de él. Mira cómo han cambiado las cosas. Antes era un moribundo y ahora es alguien que hace parte del buen samaritano. El buen samaritano lo vio, le dio aceite, le dio vino, lo subió en el caballo, lo hizo propio y luego lo llevó y le dice: cuídamele, porque es mío. Yo lo encontré y lo estoy cuidando. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué creen que hizo el mesonero? ¿Lo cuidó? Yo quiero pensar que sí, porque muchas veces también nosotros somos mesoneros. Del mesonero poco se habla, porque normalmente nos identificamos con el que está caído en el camino. Y está muy bien, ¿eh? Si esta mañana alguien ha venido herido, con algún dolor, con alguna aflicción, yo le quiero decir que aquí hay salvación y vida eterna. Porque aquí está Cristo y Él mostró que te ama con amor eterno. Porque Él dio su vida por ti. Porque cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Así que Él actuó en nuestra historia como el buen samaritano que fue y murió por nosotros y nos dio vida eterna. Así que hoy hay salvación. Pero también en la historia nos podemos identificar con el sacerdote o el levita, que con todo lo que hemos aprendido en nuestra vida nos impide ayudar a otros. A los que piensan, o los que a veces pensamos que no podemos ayudar, que no podemos servir, porque esto no va de acuerdo a lo que a mí me han enseñado, a lo que he aprendido, a lo que mi papá de mi papá me enseñó. Yo le quiero decir, o les quiero invitar, y me quiero invitar a recordar que bajo la gracia es Dios el que hace la obra. No soy yo, no se trata de lo que yo soy, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En la historia también nos podemos identificar con el buen samaritano, con el que va y ayuda al otro, con el que va y tiende la mano, con el que está pendiente de alguien. Les quisiera invitar a tener un reto, a pensar en una persona a la cual puedan ayudar, pero que podamos ayudar de manera directa, a estar pendientes de una persona. No del mensaje de WhatsApp, voy a orar por ti, sino de una persona que realmente podamos ayudar, que tengamos responsabilidad con una persona, con una familia, hasta cuando esa familia esté mejor y esa familia pueda ayudar a otra. Imaginémonos una iglesia, Centro Cristiano Antequera, que es una comunidad que ama a Dios y que muestra el amor de Dios
cuidándonos unos a otros, cuidándonos entre nosotros. Y que ese amor que tenemos nos ayuda para cuidar a los que necesitan de Cristo allá afuera. Y en la historia también nos podemos identificar con el mesonero, con aquellos que están para servir a otros, que están para cuidar a otros. Qué bueno que Centro Cristiano Antequera fuera un mesón, un lugar donde llegan los heridos, donde no los rematamos, sino que al contrario los ayudamos. Los hospitales de campaña se establecieron en las guerras, porque los capitanes sabían que iba a haber heridos. Y en el batallón habían personas encargadas de dar primeros auxilios en la primera línea de ataque. Y estaban ahí defendiéndose, velando por su vida y velando por la vida de los demás. Y si algún compañero caía herido, ese tenía la responsabilidad de tomarlo, de llevarlo al hospital de campaña, y allí lo atendían y lo cuidaban. Qué bueno que la iglesia pudiera ser un mesón de cuidado, una tienda de campaña donde llegan los heridos y aquí los ayudamos. No donde llegan los heridos y aquí los herimos más, porque no piensan como yo pienso. ¿Cómo que van a cantar sentados si yo canto de pie? ¿Cómo que va a orar con los ojos abiertos? ¿Quién se le ocurre hacer eso? Hermano, arrepiéntete. ¿Por qué no mostramos amor? Si Cristo nos amó tal como somos. O Cristo te llamó a ti y te dijo: te portas mal, te bajo el amor. No hablas con tu esposa, te bajo el amor. No cuidas a tus hijos, te bajo el amor. Cristo nos amó como somos. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo, ¿qué dice? Os haré descansar. Venid a mí, dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que nuestra familia sea una familia como un mesón donde nos cuidamos entre nosotros. No donde nos estamos matando entre nosotros y a ver quién manda más o quién cuida más o quién gana más dinero o quién da menos dinero o quién. No. El amor debería ser la base por la cual vivimos en nuestra familia. Que la próxima vez que tengamos que enseñarle algo a nuestros hijos podamos decir: parto del amor para enseñar. Que si tenemos que corregir, corrijamos con amor, porque hemos recibido amor, porque somos un mesón. Un mesón. La conversación termina con una pregunta. Jesús ahora está preguntando y le dice al intérprete de la ley: dime pues, ¿cuál de los tres fue el prójimo de aquel que cayó en el camino? ¿Cuál fue el prójimo? El intérprete de la ley se estaba remordiendo por dentro, porque él era judío, y que de su boca saliera la expresión el samaritano era terrible para él. Así que expresó una gran verdad: aquel que usó de misericordia. Aquel que usó de misericordia. Qué bueno que tuviéramos en nuestra vida una bolsa llena de misericordia y que usáramos la misericordia con alguien más. Que exactamente fuéramos así, que pudiéramos amar a los demás. Jesús le dijo: muy bien, ve y haz tú lo mismo. Qué bueno que hoy podamos salir
pensando, voy a hacer lo mismo que hizo ese samaritano. Voy a hacer lo mismo que hizo ese mesonero. Y si yo soy más sacerdote y más levita, voy a comenzar a aprender, a desaprender mejor lo que ya he aprendido, que para lo de antes me sirvió, pero ahora voy a aplicar la gracia que Cristo me ha dado. El amor no es una emoción como las series de Netflix. El amor es un compromiso que siempre nos lleva a la acción. ¿Sabes cuándo estamos seguros de que amamos a alguien? Cuando dejamos el yo a un lado y servimos a alguien de manera desinteresada. ¿Queremos un ejemplo de amor? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Y estando en condición de siervo, murió en la cruz del Calvario. El gran problema, o uno de los grandes problemas del cristianismo, es que queremos conectar a Cristo con mi yo interior. Así que tomamos a Cristo y lo pegamos a mi yo. Entonces es el yo más Cristo. Pero el mensaje de Jesús no va por ahí. El mensaje de Jesús es: tú tienes que morir para que Cristo viva en ti y tú seas una nueva criatura. Entonces, cuando seamos una nueva criatura, porque Cristo vive en nuestra vida, le amamos. Le amamos con todo lo que pensamos, con todo lo que sentimos y con todo lo que hacemos. Y amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amén. Todos los que se sientan amados de Dios, pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar. ¿Qué tal si en esta tarde ya podemos pensar en algo de lo que hemos escuchado, del pasaje bíblico? Le decimos a Dios que Dios nos rete en esta tarde a tomar el amor como respuesta a nuestras preguntas. Pero que ese amor nos lleve al compromiso, a la acción. El intérprete de la ley preguntó: ¿haciendo qué cosa? Y el pasaje termina diciendo: haz esto y vivirás. La fe en Cristo tiene que ver con hacer cosas. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque Cristo vive en nuestra vida, entonces le amamos a Él. Y el amor es compromiso. Compromiso con nosotros. Compromiso con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Compromiso con nuestros hermanos, con nuestra iglesia. Compromiso con aquellos que necesitan conocer a Cristo. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a vivir una vida de amor. Oremos a Dios. Padre.